cobros y pagos. Como ha dicho el doctor Mallat, vamos a ver cuánto dinero vamos a necesitar, si es que necesitamos alguno para el 2020 y sobre todo cómo nos vamos a financiar. ¿Vale? Algunas conclusiones y abriremos un turno de ruegos y preguntas. Para agilizar todo el tema de la presentación, rogaría, como ha dicho el doctor Mallat, o bien escribir las preguntas que daremos vista final. ¿De acuerdo? A ver, el que os habla, soy economista y socio de una compañía, de una consultoría que trabajamos con autónomos y con pymes en su día a día. Vamos a empezar. Venga, no hace falta que os diga nada sobre qué es lo que ha pasado. No hace falta que os diga nada, sois perfectamente conscientes. Sin embargo, sí que esta situación... ¿Hay algún micrófono por aquí? Yo no escucho nada. Perdón, ¿hay algún micrófono por aquí? Si puedes silenciar, por favor. Vale. Por favor, ¿hay algún micrófono por aquí? Si pueden silenciar. Es la imagen. Vale, gracias, muchas gracias. Venga, los efectos económicos de la pandemia, el cierre, el estado de alarma, el cierre de la actividad económica y sobre todo la falta de suministro de material por los proveedores han ocasionado que la mayor parte de las clínicas, por no decir casi todas, han tenido que cerrar, excepto por urgencias. ¿Qué hemos hecho durante este tiempo? No os voy a decir nada nuevo, es decir, han habido montones de webinars, montones de formación. A veces me pregunto cómo hubiera sido esta pandemia, este estado de alarma sin Internet, ¿no? Por otro lado, nos hemos convertido en expertos en buscar equipos de protección individual. Podemos comentar a un gran nivel de detalle los efectos del ácido hipocloroso y bueno, sobre todo la desinfectación del local. Somos expertos ya en definir procesos y normas de protocolización, normas de entrada, cuestionarios de cribaje y en algunos webinars también hemos profundizado en lo que son toda una serie de indicadores de gestión que ya conocíamos algunos y en algunos pues se han hecho mucho más expertos, ¿no? En todo caso, esto ha tenido un efecto. Hemos tenido mucho trabajo y realmente hemos tenido pocos ingresos. ¿Cuál es el efecto que hemos tenido? Vamos a ir recorriendo, a lo largo de esta presentación vamos a ir trabajando una clínica tipo. Esta clínica tipo tiene reflejados sus cobros en esta gráfica. Son 2 años de cobros mensuales con altibajos. Los bajos están en los meses de agosto y tenemos 2017, tenemos 2018, 2019 y 3 meses de 2020. Vemos exactamente que factura entre unos 40 y 45 mil euros de promedio, es decir, unos 450.000 euros anuales de facturación. Sin embargo, ¿qué ha pasado? 2020 la facturación cae en picado. Tenemos todo un mes de enero, todo un mes de febrero, 15 días de marzo y luego cerramos la clínica 15 días de marzo y todo abril. Los ingresos bajan a cero y esta es la primera consecuencia. Desgraciadamente, lo que son los pagos no han dejado de evolucionar. Es decir, es una clínica que, como todas las vuestras, ha empezado con quizá 2 gabinetes, un par de auxiliares, ha ido creciendo, ha ampliado y ahora estamos en 4 o 5 gabinetes, quizá de 4 auxiliares, una recepcionista y profesionales, más toda una inversión en tecnología, equipos tecnológicos. Es decir, aquí hay unos pagos para hacer. Estamos viendo que los flujos mensuales o la evolución mensual de la tesorería, ingresos o cobros menos pagos, es positiva, excepto en los últimos meses. A esta diferencia entre pagos y cobros, siendo los pagos más altos que los cobros, es lo que llamamos los economistas un déficit de tesorería. Esta situación que no es nueva en cuanto a lo que ofrece, pero sí es nueva en cuanto a magnitud, de entrada nos lleva a 3 preguntas. Primera, esta diferencia que tenemos entre cobros y pagos, ¿cómo la cuantificamos? Segunda, esta diferencia entre cobros y pagos, ¿cuánto tiempo va a durar? Y tercera, esta diferencia, ¿cómo la vamos a financiar? Bueno, estas son las 3 preguntas a las cuales vamos a intentar dar respuesta a lo largo de esta pequeña charla.
Primero de todo, vamos a definir el concepto para entender todos lo mismo. ¿Qué es la tesorería? La tesorería no es más que la gestión del dinero. Claro, o sea, clarísimo esto, ¿no? Entonces, a lo que tenemos que tener en cuenta que la tesorería no es ningún indicador. No vamos a buscar un indicador en un programa informático. La tesorería es quizá el resultado de los análisis de todos los indicadores. Cuando tenemos primeras visitas, cuando tenemos presupuestos aceptados, cuando tenemos indicadores que nos miden los tiempos y nos miden los costes por hora y los ingresos por hora, esto al final se traduce en dinero. Pues la tesorería es la gestión de este dinero. Es el resultado de nuestros esfuerzos, porque hay que tener en cuenta que todo lo que hacemos en la clínica dental, cualquier decisión que nosotros tomemos, va a tener un efecto sobre el dinero. Podemos decidir o no decidir aumentar precios, podemos hacer unas campañas de marketing, podemos comprar EPIs, podemos comprar un equipo y decidir cómo lo financiamos, si lo compramos al contado, si hacemos un crédito, un renting. Esto es la tesorería, es decir, cómo gestionamos. Por tanto, la tesorería no es un hecho, no es un acto, quizá lo definimos como un área, es decir, es el área del pensar, del analizar y del decidir, tomar decisiones. Por lo tanto, de esto va esta presentación. Y a nivel de simplificar, a nivel para hacerla más sencilla, vamos a identificar tesorería con cuenta corriente. Por lo tanto, ya definidos, entramos en materia. Flujo de tesorería es más que nada el movimiento del dinero. ¿Dónde tenemos este movimiento? Básicamente en la cuenta corriente. Tenemos los extractos por internet en papel y de este extracto lo único que me interesa, lo que más me importa para este estado, es los conceptos y los importes, positivos y negativos. Y para poderlos trabajar bien, los descargamos en Excel. Una vez en Excel, lo que podemos hacer es agruparlos por conceptos homogéneos. Yo agrupo todos los cobros bajo el título de cobros, todas las compras de material, ya sean alineadores, ya sea material fungible, ya sean implantes, todo en la misma carpeta, los gastos sueldos, los gastos de personal, profesionales, es decir, vamos a agrupar todos los conceptos de la cuenta corriente, de todos los movimientos en conceptos homogéneos, en carpetas homogéneas que nos permita gestionarla y analizarla mejor. O al revés, analizarla y gestionarla mejor. Yo no diría que hay muchas agrupaciones, es decir, cada uno que agrupe conforme le interese, conforme le convenga y conforme le sea necesario para analizar. ¿Por qué? Porque lo segundo que vamos a hacer en una hoja de cálculo y habiendo agrupado es ordenar estos conceptos de forma lógica. Entonces, lo que os voy a presentar aquí es un concepto de gestión de tesorería que hace años que estoy trabajando. Es poco ortodoxo, los economistas se echarían las manos en la cabeza, pero es práctico. Y aquí vamos. Es decir, esta clínica que factura 450.000 euros cada mes, empieza el año con 42.000 euros. Y esto es casi un 10% de la facturación, lo cual es una muy buena noticia. Gestiona bien el dinero. Esta clínica, durante el mes de enero, cobró unos 40.000 euros. Y aquí tenemos toda la suma de todos los cobros. Después de esta suma, lo que hago yo es restarle las compras de material fungible, las compras de implantes, las compras de alineadores y mis profesionales. ¿Por qué esta clasificación? Porque tanto las compras de material como los profesionales son gastos que dependen directamente de mi actividad. Si yo trabajo, yo compro material. Si yo lleno el gabinete, mi colaborador tiene trabajo. Si yo no trabajo, ni compro, ni mi colaborador tiene trabajo. Es decir, esto dependerá totalmente en función de mi actividad. Si yo cobro 40.000 euros, compro 11.000. Si facturo 80, compraré 22. Esta es la relación. Por esto me interesa mucho separar lo que es actividad pura, mi actividad de gabinete, cobro, con el material que yo necesito, todo aquello que yo necesito para poder trabajar. Esta diferencia me da el primer flujo. Es decir, diríamos que de 40.000 euros que yo he facturado, he destinado, después de pagar compras y profesionales, me quedan 21. Estos 21.000 euros, ¿cuál es su propósito? Su propósito es pagar todos aquellos gastos que trabaje o no trabaje, voy a tener que hacer frente. Es decir, lo que llamaríamos los gastos fijos, los sueldos,
seguridad social, el alquiler, las cuotas de asociaciones, informática, suministros de electricidad, agua, gas, es decir, todo aquello el importe del cual me va a venir aunque no trabaje. Los gastos operativos, digamos, la diferencia entre el flujo 1 y los gastos operativos me da el flujo operativo. Es decir, mis operaciones este mes me han dado 40.000 euros de ingresos, después de pagar gastos variables me quedan 21 y con estos 21 hago frente a mis 18.000 euros de gastos fijos y me queda el flujo operativo. Yo gano 2.000 euros. ¿Qué hago con lo que gano? Pues puedo decidir invertir en material, en equipo. Puedo comprar un 3D y puedo financiarlo en el banco, puedo hacer lo que sea. ¿Vale? Pago el equipo, pago mis impuestos trimestrales y me queda que al final del mes yo he pagado 8.700 euros más que lo que he ingresado. ¿Vale? Lo cual quiere decir que con el saldo inicial le quito los 8.000 euros y me quedo el saldo final. Yo acabo el mes de enero con 33.000 euros. Y así puedo hacer con todos los meses. A ver, esta presentación, aunque se basa en números, este es el detalle de números que vamos a hacer. El número será el hilo conductor. Por lo tanto, me interesa mucho que queden bien claros estos conceptos por lo que vamos a trabajar. Saldo final de enero es saldo inicial de febrero. Y con la misma metodología, yo ya estoy viendo los cobros que he tenido, 39.000 en enero, 33 en febrero, 16.000 en marzo, los pagos variables que he tenido, los flujos que me quedan y los gastos fijos. Es decir, estoy viendo de una forma ordenada los movimientos de mi cuenta corriente. ¿De acuerdo? Este método es poco efectivo, es poco ortodoxo, perdón, pero es muy efectivo y muy práctico. ¿Vale? Ya tenemos la información histórica. Nos atrevemos a hacer previsiones, es decir, yo ya sé qué he hecho en enero, febrero, marzo. Me interesa mucho saber qué voy a hacer en todos los meses siguientes. Para hacer previsiones vamos a considerar algunos aspectos. Primero, en cuanto a ingresos, yo puedo decidir mirar mi producción, mis tratamientos en curso. Con un buen sistema de información puedo saber cuántas prótesis quedaron pendientes de colocar cuando se hizo el estado de alarma, puedo saber cuántas ortodoncias tengo todavía. Llevamos un mes y medio, casi 2 meses sin tratar pacientes de ortodoncia. Por ejemplo, yo puedo saber cuántas operaciones de cirugía pueden correr prisa. Es decir, yo podría estimar el valor de mis ingresos con estos tratamientos. También puedo suponer, puedo hacer suposiciones, como yo conozco a mis pacientes, sé de qué tipo, a qué grupo de nivel adquisitivo pertenecen, si es alto, medio, bajo. Puedo, por tanto, prever si van a ser sectores, si mis pacientes pertenecen a sectores muy afectados o no por este parón ocasionado por estado de alarma. Puedo saber también, tengo conocimiento de mis pacientes a qué franja de edad pertenecen, si son mayoritariamente gente mayor que están más afectados por el estado de alarma y quizás sean los últimos en salir. ¿Puedo yo también saber si mis pacientes pueden tener miedo a contagio y qué puedo hacer yo para vencer este miedo, por ejemplo? Puedo también prever que quizá voy a empezar con urgencias y tratamientos más conservadores y dejar otros tratamientos no urgentes para un tiempo después, quizá en mayo, 15 de junio, 15 de julio, la gente se empiece a animar. Y sobre todo, de acuerdo con los nuevos protocolos que hemos trabajado, yo también puedo ver que mis visitas se prevé que bajen un 30% de promedio con todos los protocolos de esterilización y entrada y salida de los pacientes. O un tercer sistema, que es el quizá más fácil de trabajar, es, bueno, vamos a ver qué somos capaces de hacer por cada día laborable. En este caso, tengo información histórica que la trabajamos de abajo arriba. Yo sé total de cobros, 39.000 en enero. Yo sé los días que he trabajado, 20 días. Por lo tanto, es muy fácil decir que cada día de promedio he cobrado 1.900 euros. 1.600 en febrero y 1.600 los 10 días de marzo, los 10 días laborables de marzo que yo trabajé antes de cerrar la clínica. Con esto, yo quizá me veo capaz de hacer una previsión. Y caramba, abril no voy a trabajar nada, no voy a ingresar nada. Marzo yo creo que voy a trabajar 15 días laborables porque voy a estar trabajando, ya voy a abrir a partir del 2, a partir del 9, por ejemplo, ya voy a abrir la clínica, tengo los protocolos, tengo los EPIs y voy a abrir. La pregunta que me tengo que hacer, importante, es, ¿me veo capaz de facturar 800 euros cada día que trabaje?
800 euros es un promedio, no es la cifra diaria de facturación. Yo puedo facturar 1.400 euros en un día, 200 al día siguiente y tengo 800 euros de promedio cada día. Es decir, sigo en mi promedio. Claro, si yo trabajo 15 días y 800 euros es una cifra real, resulta que en mayo voy a facturar 12.000 euros. Mi previsión es facturar 12.000 euros. Viniendo de 39, 33, 12.000 es una buena bajada. Si yo en junio ya trabajo todo el mes, que son 20 días laborables, y creo que todavía la gente no se va a animar a venir, pero algo más, y presumo, estimo, creo que voy a poder facturar 850 euros, pues así 17.000. Y así podemos ir trabajando un poco aleatoriamente el mes de julio, quizá un poco más animados, digamos que ya hay más movilidad, la gente pierde el miedo, hay más test, es decir, la situación económica pues va mejorando. Viene agosto, este año decido no hacer vacaciones y abrir 15 días. La gente se va, quizá la zona donde estoy pues se queda sin habitantes, es decir, el promedio por día de trabajo baja y entiendo que el último trimestre, meses de octubre, noviembre y diciembre, después de que han empezado las escuelas y se han pagado los libros de texto y las matrículas, pues va a haber este repunte económico y la gente va a tener más dinero. Es decir, esto es lo que los economistas están preveyendo, de decir, si no hay un segundo confinamiento y las medidas económicas que toman los gobernantes son acertadas, ya están hablando de que quizá último trimestre ya empezaremos a recuperar la actividad. Y aquí se nota en mis números. Yo me veo en octubre capaz de facturar 1.200 euros por día, ir subiendo a 1.500 en el mes de noviembre y en diciembre, eso sí, voy a hacer fiestas solo los días estrictos de fiesta y me veo capaz de facturar 1.800 euros al día. Y aquí tenemos nuestra previsión de ingresos mensuales. Un ejercicio bastante sencillo. ¿Qué pasa con los pagos? Los pagos varían, bueno, perdón, antes de empezar, las estimaciones, digamos, las previsiones de cobro son estimaciones, no son una ciencia exacta. Tienen que tener una lógica, cualquier lógica es buena, lo que tiene que ser nuestra propia lógica. Y tercero, yo siempre tengo un principio de prudencia, es decir, prefiero pecar por menos ingresos que por más ingresos, ¿vale? Es decir, seamos conservadores. Siendo conservadores en cuanto a los ingresos, deberíamos ser realistas en cuanto a los pagos. Los pagos, los variables, ya los hemos dicho, dependen de la actividad que nosotros generemos y esto nos permitiría decir, pues si mis compras son un 11% de lo que facturo, pues ya sé lo que facturo, pues este 11% lo voy a aplicar a cada uno de los meses. Si mis profesionales colaboradores representan un 10% de lo que facturo, pues voy a aplicar este porcentaje al 10% de cada ingreso. Este ejercicio sería relativamente sencillo. Los pagos fijos sería el repetir la estructura que tenemos y uniéndolo todo, ya tendríamos aquí nuestra previsión de tesorería para todo el año, ¿vale? Es decir, las cifras en azul son las previsiones, las cifras en negro son la información real. Claro, aquí ¿qué tenemos? Primero todo, ojo, nuestra tesorería, nuestra facturación, era una clínica que facturaba 450.000 euros. Y tenemos estructura, tenemos 4 o 5 gabinetes, hemos invertido, quizás estamos pagando los equipos, tenemos personal para aguantar 450.000 euros de facturación. Y nuestra previsión realista pero conservadora ya nos está diciendo que quizá no lleguemos a los 260.000. Y esto es poco más de la mitad. Este es el primer signo de alarma. Nuestras previsiones de tesorería se van a ver muy afectadas por la situación actual. Los pagos van a seguir siendo los mismos, es decir, hemos hecho los pagos variables y seguimos con los pagos fijos tal y como los teníamos entonces. Sobre todo, el tema de personal. Sobre todo el tema personal. Estamos viendo que la carga salarial, digamos, los pagos a la seguridad social se van manteniendo de una forma constante a lo largo de estos meses. Dejo de pagar el equipo, en junio acaba mi renting, los impuestos los voy pagando de forma trimestral, en mayo me acogí al diferimiento de agencia tributaria y con sorpresa veo que todos mis saldos finales, desde abril hasta diciembre, son negativos. Es decir, aquellos 42.000 euros que tenía al empezar el año que me permitían estar tranquilo,
se convierten todos en números negativos a la que yo empiezo a avanzar en el año. Me he comido todo mi saldo. A nivel gráfico, nuestra gráfica inicial que acababa en el mes de marzo-abril, la proyectamos hasta noviembre o diciembre y vemos exactamente que a partir de abril todos los pagos superan a los ingresos. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera pregunta respondida. ¿Cuánto tiempo nos va a durar este déficit de tesorería? Aquí estamos previendo que todo el año. ¿Y qué vamos a tener que financiar? O sea, ¿cuánto nos va a suponer? ¿Cómo cuantificamos este déficit? Este déficit es esto. Este déficit de tesorería es lo que tenemos que financiar. Si este gráfico de 2 años y a nivel de saldos mensuales, números mensuales, lo hacemos en saldos acumulados, es decir, yo voy sumando cada mes tanto cobros como pagos, veo que exactamente todos los meses estoy por debajo, tengo ingresos menores a mis pagos. Y la verdad es que es un problema que por su magnitud y por su incertidumbre, yo pienso que es un problema importante, porque en todos los años que llevo yo trabajando con empresas y negocios, yo nunca había visto una situación como esta. He visto situaciones de mala gestión que llevan a una situación como esta, pero el resultado, lo que estamos viendo, no es debido a mala gestión, es debido a un parón económico y a una incertidumbre a la hora de arrancar. Tampoco quiero ser muy derrotista, ¿vale? Pero creo que es realista el saber a qué nos podemos enfrentar. Muy bien, ya sabemos qué tenemos, hemos cuantificado nuestro déficit de tesorería, sabemos que vamos a necesitar un dinero. ¿Cómo lo cuantificamos? A ver, tenemos nuestra escala, nuestra previsión de tesorería. Imaginémonos que yo pido un préstamo. Yo en el mes de abril voy al banco y pido un préstamo de 50.000 euros. Estos 50.000 euros se suman a los cobros mensuales y yo tengo después, caramba, estos 50.000 euros a mí me ayudan a pasar el año. Esta es la segunda pregunta, 50.000 euros. 50.000 depende de cada estimación, depende de cada uno, es añadir una cifra en el volumen de los cobros y ver su efecto en los pagos. ¿Vale? Y ver sobre todo el saldo final, si vamos a tener o no vamos a tener dinero para pagar, porque al final nosotros vamos a tener que cobrar para poder pagar nóminas, para poder pagar alquileres, para poder pagar rentings, para poder pagar impuestos. Es decir, al final, la viabilidad de la clínica, de cualquier empresa y ahora de la clínica dental, no es el que yo tenga mucha producción, muchos presupuestos, es el dinero que yo tenga en la cuenta corriente para hacer frente a mis pagos. Y esto es de lo que estamos tratando. En los gráficos que hemos visto ya teníamos identificada la situación inicial, cobros y pagos acumulados. Si a esto, que estamos siempre por debajo, había una pequeña trampa, porque si yo le uno los 42.000 euros de saldo inicial, vemos que exactamente tenemos un poco de respiro los 3 primeros meses, pero después volvemos a bajar, y si yo esto le uno los 50.000 euros del préstamo, vemos que ya estamos en línea con los gastos y ya podemos respirar para llegar al final de año, pero todo esto sirve para acabar vivos a 31 de diciembre. Es decir, con esta previsión de ingresos, con esta previsión de pagos y con los 50.000 euros de crédito, llegamos a 31 de diciembre justos para empezar el 2021 de otra manera. ¿Qué ventajas tiene una previsión de tesorería? La primera de todas, correspondería a lo que yo diría el peor escenario. El primer escenario es ser prudente con los cobros y ser realista con los pagos. Evidentemente los cobros pueden mejorar, ¿vale? Los pagos, siendo realistas, ya los tenemos controlados. A partir de ahora, la segunda ventaja es que vamos a mirar con lupa nuestros gastos de la clínica. Si ya los mirábamos antes, pues teniendo estas previsiones de cobro o esta incerteza, esta incertidumbre respecto a la actividad que vamos a tener, vamos a ejercer un control mucho mayor en los pagos. Y sobre todo, el más importante, quizá más importante que hacer la previsión, es la comparación de la previsión con la realidad. Es decir, si yo sé que en mayo voy a facturar 12.000 euros y así lo he previsto y resulta que solo facturo 7, me faltan 5. Ya sé, sustituyendo 12 por el 5 en mi hoja de cálculo, en mi Excel, ya sé qué efecto va a tener esto para todo el año. Si yo en junio
resulta que en lugar de facturar 18 o 20, facturo 15, me faltan 5 más. Es decir, y así voy actualizando. Entonces, esta previsión, tanto de ingresos como de pagos, porque lo mismo que pasa con los ingresos, yo ingreso menos, pero puede que esté pagando más. ¿Qué está pasando aquí? Me permitirá tener de una forma rápida, porque nuestro acto bancario está disponible cada día y a final de mes ya podemos hacer este ejercicio rápido, podemos tomar acciones correctoras. Cuando hablamos de acciones correctoras, ¿de qué estamos hablando? Si tenemos la previsión de tesorería en la cabeza, este ejemplo que hemos estado comentando, podemos actuar sobre los ingresos, sobre los cobros, podemos actuar sobre los pagos o sobre los gastos y una tercera estrategia, un tercer ámbito de actuación es actuar sobre la estrategia empresarial. A ver, hay muchas cosas que se pueden hacer sobre los ingresos, esto no es una lista extensiva, exhaustiva, solo es un par o tres de ejemplos. Es decir, evidentemente, lo que tendríamos que asegurar es que estos 5.000 euros de mayo no nos fallen, ¿vale? Por tanto, deberíamos estar revisando la agenda. A partir de la semana que viene, primera semana, revisar la agenda, hacer recalls, buscar a aquellos pacientes que hace 1 o 2 años que no vienen. No estoy diciendo nada nuevo. Quizá podríamos fomentar estrategias de captación de nuevos pacientes. Tampoco estoy diciendo nada nuevo. Revisión de precios. Quizá aquí sí que nos podríamos plantear el repercutir, que seguro que lo hacéis. ¿Podemos repercutir algo del coste de los EPIs a nuestros pacientes? El otro día estaba yo atendiendo un webinar del doctor Primitivo Roig que cuantificaba unos 3.000 euros mensuales el coste de los EPIs para una clínica con 2 profesionales y 8 pacientes al día. 3.000 euros mensuales, con estos números que hemos visto, ya chirrían bastante. Entonces, una decisión es qué parte puede repercutir, el todo o nada, que entonces dentro de mi estrategia yo aviso al paciente que esto es para su seguridad. Evidentemente, otra acción que podemos hacer y que seguro hacemos es incrementar la presión sobre los presupuestos que hemos entregado a los pacientes. Y el último, y quizá importante, no es tanto la financiación externa que tenemos como algún banco, es quizá diseñar y pasar muy claras las prácticas que vamos a hacer en cuanto a financiación interna. Es decir, si antes venía un paciente y por 3 obturaciones le cobramos 500 euros y los pagaba con aquella alegría, quizá nuestro paciente ahora 500 euros sea un problema. Entonces, el estar atentos en la tarea de recepción, en la tarea de hablar con el paciente para darle cita y ver si esto es un problema y ofrecer internamente, se lo cobro en 3 o 4 veces. Es decir, tenemos capacidad, nosotros somos capaces de ofrecer este pago, digamos, aplazado sin tener que recurrir a la financiación externa. ¿Podemos resistir esto? Es decir, nuestra tesorería va a poder generar bastantes ingresos para poder hacer frente a los pagos. Esto son las actuaciones que podemos hacer, entre otras. En cuanto a los pagos variables, tenemos compras y laboratorios. No estoy diciendo nada, negociar precios de compra. No sé si tenemos fuerza para negociar precios de compra. No sé si tenemos tampoco proveedores que en este momento sean muy leales a la situación y no estén aplicando incrementos excesivos de precios. Pero, sin embargo, podríamos negociar tanto los precios, sobre todo, como las condiciones de pago. Es decir, si pagamos 60 días, deberíamos poder negociar, deberíamos solicitar y buscar, esperar de nuestro colaborador, de nuestro proveedor de material, que realmente ajustase también sus condiciones de cobro, que son nuestras condiciones de pago, pues quizá a 90 días, quizá a 2 o 3 meses. Es decir, aquí hay que hablar con ellos. Que yo compre 60 implantes, por ejemplo, una cosa es la factura que yo voy a recibir ahora y la otra cosa es que lo pague en 3 veces o lo pague en 9 veces. Esto sobre mi tesorería, que estamos hablando de tesorería, tiene un efecto muy distinto. Otra cosa que se podría hacer, por ejemplo, que seguro que algunos ya lo hacen, es unir esfuerzos de varias clínicas y negociar precios, si esto puede ser, o buscar un cambio de proveedor. Estas mismas estrategias te aplican con los laboratorios. Los laboratorios también tienen una problemática muy similar a la nuestra, puesto que la mayoría son laboratorios pequeños. Sin embargo, esto depende de la relación que haya de clínica con laboratorio, el cambiar de proveedor, porque es una relación mucho más estrecha
la que tenemos con el laboratorio que la que tenemos con el proveedor de material. Estamos con el laboratorio porque nos gusta su forma de entender también la odontología, su forma de trabajar la cerámica, es decir, son otras cosas. Pero yo creo que unas cosas que habría que hacer si los ingresos bajan es hablar de condiciones de pago. Esto sería quizá la primera, a ver quién puede y quién puede ayudarnos en estas cosas. Los colaboradores, quizá nos encontremos en la necesidad de que nos disminuya el número de pacientes y tenemos que volver a recuperar alguna especialidad que antes hacíamos y que por volumen de trabajo nosotros habíamos externalizado en un colaborador externo. Quizá esto sea también, es decir, al colaborador le pagamos el 45 o 50% de lo que produce, quizá recuperando esto, llenando la agenda, estamos ganando automáticamente 50% de lo que dejamos de pagarle. Esto es una decisión a nivel de clínica. Otra decisión sería de temporal, mientras dure este espacio, quizá el renegociar las condiciones de retribución a los colaboradores, ya sea con disminución del porcentaje, ya sea con un cambio de criterio. Si ahora están al 45% de los ingresos, pasar al 45% de los beneficios. Estas negociaciones, tanto con los proveedores, con los laboratorios, con los colaboradores, se hacen siempre desde la franqueza, desde la sinceridad y desde el convencimiento de que todos estamos igual, de que aquí todos tenemos que llegar a final de año, tenemos que llegar al 2021, tenemos que pasar esta crisis porque no podemos permitirnos tener pérdidas. Entonces, nuestro problema también es el problema de los demás. Si decidimos cambiar las condiciones de remuneración, de retribución a los proveedores, a los colaboradores, es para que ellos también sigan teniendo trabajo durante estos meses. Los gastos operativos, evidentemente, ya sabemos qué son los gastos operativos y ya sabemos lo que es el gasto fijo, pues evidentemente vamos a clasificar los gastos fijos, vamos a ver aquellos gastos que son prescindibles y marcarlos en una lista. Claro, quizá todos tienen poca incidencia en las cuentas finales, ¿no? Pero ahí están también. Otra cuestión que es lo que hacéis es negociar las condiciones de pago de alquileres o también, por ejemplo, si hemos comprado un 3D y lo estamos financiando por renting, ¿no? Hablar con la entidad financiera, hablar con el banco y negociar una moratoria en el pago de las cuotas de renting. A ver, esto está funcionando, yo estoy negociando algunas también y entienden la problemática, Entonces no se trata de que ellos no facturen, se trata que en lugar de pagar a 30 días o al contado, factura del 1 de abril del renting, se carga en cuenta el 1 de abril en la cuenta corriente, es facturar 90, 120 días o 180 días el renting, es decir, la factura del 1 de abril pues se pagará 6 meses más tarde. Si la relación con la entidad financiera es buena, es una negociación posible. Y para aquellas situaciones en que realmente yo esté todavía con un préstamo, tenga un renting con la misma entidad, con distintas condiciones y tenga que solicitar un préstamo para poder trabajar la tesorería, pues quizás sería bueno negociar también con el banco lo que sería una unificación de la deuda bancaria, es decir, tenemos 3 préstamos distintos, 3 operaciones financieras distintas, vamos a unificarlas, establecemos unas nuevas condiciones, lo que se llama un contrato de novación, es decir, vamos a renovar el contrato y nos permite bajar la presión sobre nuestros pagos. Vamos a unificar las cuotas, vamos a bajar el tipo de interés y vamos a seguir manteniendo nuestros compromisos con las entidades financieras. Esto en cuanto a los activos. Y, por último, la partida más grande de los gastos de personal, y en esto sí que Eulalia Forasté será mañana la que se encargará de profundizar en este tema, pero yo apuntaría que, por ejemplo, si no llenamos la clínica, si no llenamos la agenda, podríamos negociar con el personal, también siempre dentro de los mismos conceptos de franqueza, transparencia y trabajando por el bien común de la clínica, una reducción de la jornada laboral. Es decir, la persona que me trabaja 40 horas, quizá yo solo necesito ahora 20 o 25, y de un turno que tenía yo 4 gabinetes con 4 auxiliares a 8 horas, quizá puedo establecer un turno de 8 horas trabajando 2 gabinetes con 2 auxiliares a media jornada y 2 auxiliares media jornada por la tarde. A ver, estamos en lo mismo. Esto es un pacto entre partes, un pacto entre empresario y trabajadores.
y esto es válido siempre y cuando haya un acuerdo firmado por ellos, es decir, y el bien entendido de que todo el mundo hace un esfuerzo para mantener el sitio de trabajo. Otra cuestión que se podría hacer es redefinir el ERTE actual que tenemos, cómo se pidió, cómo se validó, y quizá el día 9 de mayo, si las previsiones se cumplen y se levante el estado de alarma, pues quizá podríamos plantearnos no entrar todo el personal de golpe y hacer una reducción del ERTE que tenemos actual de forma parcial. Si tenemos 4 auxiliares, pues quizá entren 2 y las otras 2 siguen en el ERTE. ¿Quién va a seguir en el ERTE, por ejemplo? Pues esto es hablar con ellas. Quien tenga niños y no puede dejarlos ni en la escuela ni con sus padres ni con sus suegros. Es decir, aquí se abre un abanico de oportunidades que quizá deberíamos explorar. O quizá, si empezamos y tenemos toda la plantilla en firme y llevamos 2 meses y no levantamos los números, pues podemos negociar, podemos solicitar un ERTE distinto, esta vez por causas productivas. Es decir, baja también la productividad, no puedo con tantos gastos. La diferencia entre un ERTE y el otro, mañana Eulalia os lo explicará, pero esto también es posible. Y la solución más drástica sería ya, si veo que los números peligran y mi estructura realmente era de 450.000 euros de facturación y no llego a 200 y mis previsiones voy viendo cómo pasan los meses y se cumplen, desgraciadamente, con mis previsiones que hacía, quizá pues me tenga que plantear redimensionar la plantilla. En todo caso, son decisiones que estos próximos meses van a estar encima de la mesa de todos. La tercera opción que tenemos, después de hacer una actuación sobre los cobros, hacer una actuación sobre los gastos o pagos, sería elaborar el plan estratégico de la clínica dental. Este plan estratégico se basaría básicamente en redefinir nuestro modelo de negocio, es decir, a quién nos enfocamos, cómo nos enfocamos, buscar nuevas alianzas. Nos podemos encontrar que el banco como colaborador no esté por darnos un préstamo ICO, no esté por hacer una unión de préstamos bancarios, pues vamos a buscar otro colaborador, buscar nuevas alianzas. Nos podemos encontrar quizá con algún colaborador también que tenemos que tenga una visión distinta de cómo gestionar las cosas, ¿vale? Y al final también nos podríamos incluso cuestionar, redimensionar nuestra clínica. Tenemos 5 gabinetes, vamos a cerrar 2 y trabajaremos hasta diciembre con 3 gabinetes, 2 habitualmente y 1 para urgencias o para un profesional. Es decir, estas son algunas de las decisiones, algunos de los planteamientos que deberíamos reflexionar. Vamos a suponer el caso de que nuestra clínica ejemplo decide redimensionar la plantilla porque sus ingresos, estamos viendo que no llegan ni a 260.000, es decir, van pasando los meses y nos encontramos en el mes de julio que hemos perdido una cantidad de ingresos con lo que esperamos en mayo, junio. Y decidimos hacer un gesto, decidimos en el mes de junio, vemos que la cosa va mal y decidimos hacer una redimensión de la plantilla porque estamos viendo que esto no lo vamos a recuperar. No sé si los números se ven bien, tampoco es importante, me interesa el concepto. El concepto es que en el mes de junio hacemos una reestructuración, estamos pagando el coste del despido y que los meses siguientes el coste de personal, el coste de sueldos y seguridad social se reduce a la mitad. Con menos ingresos, el mismo préstamo y la disminución de los costes de personal, nuestros saldos finales ya son más positivos. Esta reducción de costes a la mitad también se consigue con la reducción de la jornada laboral. Ojo, lo que he hecho este ejemplo para que veamos que a veces puede decir, caramba, es que me cuesta despedir a la gente, pues este coste de la gente lo podemos poner en nuestra previsión de tesorería y ver después, junto con la asesora laboral, los asesores laborales que nos digan cuánto va a ser nuestro coste y modificar nuestra hoja de cálculo. El impacto sobre el saldo final del mes es positivo en la mayoría de los meses y nos permite acabar el año vivos, que es lo que nos interesa. ¿Cómo nos financiamos? Estamos hablando de una situación excepcional, estamos hablando de tomar medidas excepcionales, estamos hablando de que estamos ante momentos de crisis y momentos de crisis también son momentos de oportunidades. Estamos hablando de muchas cosas nuevas que no nos gustaría hablar, pero que están aquí, desgraciadamente,
y vamos a ver cómo las afrontamos. Por lo tanto, vamos a buscar financiación. Necesitamos 50.000 euros. Todos habéis oído hablar del préstamo ICO COVID-19. Todo lo que lleve el apellido COVID-19 es actualmente una buena medida de financiación. ¿Por qué? Porque básicamente el 80% del aval de este préstamo lo soporta el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hacemos un préstamo, pedimos un préstamo para comprar una casa, para comprar un equipo, para hacer una ampliación de nuestra clínica, nos piden avaladores y aquí estamos dando nuestro patrimonio a cambio. En este caso, el préstamo ICO es el Estado que avala con su patrimonio el 80% de lo que nosotros solicitemos, cada uno de nosotros solicite. El otro 20% o bien lo asume el banco como riesgo o bien te piden contratar un seguro de vida, que es el debate que hay ahora. Este seguro de vida, tened en cuenta que no es obligatorio, es una práctica que puede ser negociada, incluso discutida. Aquí entramos en lo que decíamos, ¿el banco es un buen colaborador en este momento, sí o no? ¿Vale? Aquí lo vamos a ver. ¿Qué tiene ventaja el préstamo ICO, aparte de que lo vale el Estado un 80%? El préstamo ICO tiene un tipo de interés más bajo. Yo he visto, para mis clientes, he visto condiciones de Euribor más 1,75, el Euribor está en negativo, por lo tanto nos vamos a 1,6 de interés o directamente te piden 1,5 más gastos de apertura. Esto es un tipo de interés muy bajo. La lástima es que encima haya interés, pero bueno, es lo mejor que tenemos ahora mismo, ¿no? Este préstamo se puede pedir con 4 o 5 años, ¿no? Lo voy a devolver en 4 o 5 años y también hay entidades o se puede negociar que durante el primer año yo solo pague intereses. Es decir, si yo tengo que pagar 800 euros, mi cuota me sale pagar 800 euros por 50.000 que pido cada mes, pues quizá el primer año solo voy a pagar 60 o 80 euros de intereses y a partir del segundo estoy pagando los 800 euros. Claro, el impacto sobre mi tesorería, sobre mis flujos de tesorería, ahora que somos expertos en este vocabulario, ya sabemos lo que significa. Pagar 800 euros más o menos cada mes es, tal y como estamos, muy importante. Por tanto, si habláis con el banco, un año de carencia, seguro. ¿Qué se requiere? Evidentemente, cuando llaméis a las puertas os van a pedir documentación económica, quiénes sois, cuál es vuestra cuenta de resultados, cuántos colaboradores, cuántas nóminas pagáis, estás al corriente de pagos en la Seguridad Social, de la agencia tributaria y sobre todo, oye, ¿cuánto necesitas y para qué lo vas a necesitar? Pues esto es ni más ni menos que nuestra previsión de tesorería. Señores, aquí tenéis mi hoja de cálculo y mi previsión realista de lo que yo necesito para financiar los pagos que voy a hacer teniendo en cuenta los ingresos que yo estoy preveyendo. ¿Hay más que un préstamo ICO? ¿Hay alguna cosa más? Sí, estaría quizá una línea de crédito. Os lo voy a explicar porque también es importante. Sobre todo lo que es importante, creo que pues es una combinación de las dos herramientas. ¿Qué es una línea de crédito? Es una forma que tiene una empresa de financiarse, pero no es un préstamo. Es decir, el préstamo te da el dinero, lo tienes en cuenta corriente y pagas intereses. En la línea de crédito, el banco pone a disposición tuya una cierta cantidad y tú puedes decidir si la utilizas o no. Esta cantidad solo te genera intereses por la cantidad que tú dispongas. Si un mes yo necesito 5.000 euros, voy a pagar intereses por los 5.000 euros, no por los 15 o 20 que hubiera solicitado. Y por el hecho de tener esta pequeña línea de crédito, tenemos una pequeña comisión mensual. Yo he visto hasta 3 euros cada mes. Es un mínimo. Esto yo lo utilizaría, así como el préstamo ICO lo utilizamos para realmente financiarnos por año, yo la línea de crédito la utilizaría cuando realmente hay tensiones puntuales. Es decir, ¿cómo funciona? En nuestro caso de la clínica ejemplo, vamos a ver que yo pido los 50.000 euros, tenemos los 220.000 de previsión de cobro. Sin embargo, fijaros abajo, si yo pido, manteniendo todos mis gastos de personal, no haciendo ningún tipo de reorganización, si yo pido una línea de crédito, fijaros que esto me influye en el final. El saldo final que yo tengo negativo en los meses de septiembre hasta diciembre, si yo pido una línea de crédito de 20.000 más, quiere decir que el banco me deja tener hasta 20.000 euros negativos en mi cuenta corriente. Es decir, en el mes de septiembre que yo acabo acabo el mes con menos 4.000 euros, 4.500 euros, con el efecto de la póliza de crédito, yo acabaría el año con más 15.000 euros. Es decir, tengo todavía 15.000 euros más por gastar. Esta línea de crédito
a la que yo vaya cobrando, mi saldo se va a ir en positivo, luego voy pagando, se va a ir en negativo. Es decir, yo tengo, aparte de los 50.000, tengo en este caso 20.000 euros más de financiación. Es decir, las dos operaciones para mí son muy, muy interesantes. Una me permite gestionar mi tesorería en los cobros, estaríamos en el caso del préstamo, y la otra me permite tirar de ella solo cuando lo necesito. El préstamo tiene unos costes fijos mensuales de amortización, tengo que devolver el dinero y tengo que pagar unos intereses. La línea de crédito solo pago intereses cuando dispongo de él. Por lo tanto, ¿cómo nos financiamos? La tercera pregunta, yo haría una combinación de estas dos herramientas, tanto el préstamo como la línea de crédito. Venga, llegamos al final ya. Algunas conclusiones de toda esta pequeña charla. Lo que decíamos, primero, estamos ante una situación excepcional y entonces creemos todos que es necesario incorporar nuevos elementos de control. Es decir, quizá la tesorería nunca había sido importante, no le hemos dado nunca, digamos, la importancia o el foco que le vamos a dar ahora, pero sí, es importante tener nuevos elementos de control, porque precisamente la tesorería es lo que nos va a permitir sobrevivir durante todo este año. Quizá tenemos que tomar decisiones excepcionales. Esto es importante. Aquí hablamos de cambiar condiciones laborales, cambiar condiciones de retribución a nuestros profesionales. Estamos hablando de hablar con nuestro laboratorio, que también es pequeño como nosotros, y pedirle, oye, ¿te importa que te pague 40 días en lugar de 30, a 60 días en lugar de 30? También es un esfuerzo para él. Todo el mundo va a tener que tomar decisiones excepcionales. La previsión de tesorería, si bien nos proporciona información sobre el pasado, y hasta ahora lo utilizamos sobre esto, también nos ayuda a prever el futuro, por cuanto es conservador en los cobros y realista en los pagos. Es decir, nos da una fotografía de qué nos podemos esperar en los próximos meses. Al mismo tiempo, como la tenemos dividida por mes y es una información que es fácil de generar y fácil de analizar, podemos tomar acciones correctoras. Es decir, podemos saber exactamente, rápidamente, qué ha fallado este mes, cuántas visitas se han cancelado, cuántas visitas no hemos podido conseguir o realmente qué pagos hemos hecho de más. Es importante, ya lo hemos comentado anteriormente, contar con colaboradores clave. Es decir, en los momentos de crisis hemos dicho momentos de oportunidades, también momentos para ver quién está en nuestro mismo lado de la mesa y quién está en el lado contrario. Entonces, aquí vamos a ver dónde está cada uno y quién nos ayuda. Como decíamos, la combinación de préstamo ICO más línea de crédito nos puede ayudar a sobrevivir, porque lo que estamos hablando es mantener la clínica trabajando en marcha hasta final de año, mantener nuestra inversión, mantener los sitios de trabajo y mantenerlo todo hasta que esto pase y vayamos otra vez a la normalidad. Es decir, estamos hablando de no tener que cerrar. Y esto al final es un tema de tesorería. Es muy importante, por tanto, disponer de información de gestión. Hablábamos antes de indicadores, número de visitas, número de primeras que se convierten en segundas, número de presupuestos por especialidad. Es decir, entonces es muy importante esta gestión, es muy importante también la gestión económica. Es decir, estas primeras que se convierten en segundas me pagan suficiente, les estoy financiando, puedo. Es decir, estas son las preguntas, algunas de las preguntas, y sobre todo poder tomar decisiones. Y antes de acabar, solo dos cuestiones. La primera, os puede ayudar quizá, perdón, antes de acabar, perdón, me he dejado una diapositiva, es, digamos, el resumen de todo, el control de la tesorería, es decir, gestionar lo que tenemos en la caja continuamente, gestionar nuestra previsión y nuestra análisis de tesorería y elaborar un plan estratégico. Esto es clave para garantizar la supervivencia de nuestra inversión, de nuestro negocio, es decir, de nuestra clínica, con todo lo que cuelga detrás, ya no solo nuestra forma de vida, sino la forma de vida también de nuestros trabajadores. Quizá importante, quizá os puede ayudar, en nuestra página web hay un diagnóstico online. Os puedo asegurar que este diagnóstico es totalmente anónimo, gratuito, confidencial, nadie sabe quién se pone, pero hay una serie de preguntas y respuestas que se responden sí y no, y al final te da un diagnóstico
de cómo va la gestión de tu clínica, cómo va tu clínica, y te da consejos también. Si fallas en esta área, pues qué puedes hacer. Si fallas en la otra, qué puedes hacer. Y os comento, es una herramienta de ayuda, no es una herramienta que nos ayude en nada a nosotros. Lo único que hace esta herramienta es ayudaros a vosotros. Y otra cosa que también podéis hacer es quizá os habéis formado mucho en cuestiones profesionales, os habéis formado mucho en odontología, en especialidades en todo, pero también sois empresarios. Entonces, buscad algún curso realmente interesante de gestión estratégica de la clínica, donde todos estos conceptos os ayuden a tomar, a pensar, a ver las cosas como empresarios, qué herramientas de control y qué herramientas tengo yo para tomar decisiones. En este caso, ya os avanzo ahora que la escuela está preparando un curso cuya intención era empezar en septiembre, no va a poder ser por los temas que conocemos, y este curso se aplaza hasta enero. El programa se va a colgar en breve. Y ya para acabar, muchísimas gracias por la atención que me habéis dispensado, vuestra paciencia, sobre todo, nos tenemos el tiempo. Y aquí os dejo también mi correo antes de empezar las preguntas, por si alguien tiene alguna pregunta, pues libremente y sin ningún compromiso, pues puede contactar. Abrimos micrófonos. Xavi. Muchas gracias, Xavi. Muy interesante el webinar. Y creo que ya tienes una primera pregunta. Fíjate, Laia, lo ves en la barra de la derecha. Te pregunta, hemos pedido un crédito ICO y nos piden un aval personal, teniendo en cuenta que la clínica tiene 1 año y medio de vida. Vale, aquí va la pregunta. A ver, esto lo he comentado, el crédito ICO el 80% lo avala el Estado. El 20% es gestión o bien bancaria, es el riesgo del banco, o bien algunos lo cubren con un seguro, generalmente un seguro de vida. Yo he estado negociando varios préstamos ICOs con entidades financieras y nunca había visto un aval personal para este 20%. Casi diría yo de llamar a otra puerta. ¿Sí? ¿Hola? ¿Se oye bien? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Me ha llegado... Sí, me ha llegado alguna pregunta por WhatsApp. Me ha llegado una pregunta por WhatsApp. Voy a leer. Me preguntan, a ver, yo no ingreso todo lo que cobro en efectivo en la cuenta corriente para no pagar tantos impuestos. ¿Cómo me afecta para la previsión de tesorería? Vale, lo primero que vamos a hacer, esto es una práctica que acostumbra pasar, cobramos un efectivo, tenemos que ir al banco, tenemos que ingresar, y esto a veces pues no pasa siempre ni ingresamos todo. De la primera parte de la pregunta, es decir, yo no pago impuestos por el dinero que tenga en la cuenta corriente. La cuenta corriente el banco sabe perfectamente que tengo, los bancos les pasan toda la información de todos los movimientos. Por aquí no pagamos impuestos por lo que facturamos. Son dos cuestiones distintas. Pagamos de impuestos por lo que yo facturo al paciente, lo cobre o no lo cobre. Entonces, no ingresar dinero en efectivo en la cuenta corriente, lo que estamos haciendo es quitarle digamos, aceite a todo el engranaje. Es decir, si yo tengo una clínica, y ahora lo hemos visto con la tesorería, con el cuadro, con la previsión de tesorería, hemos visto cómo fluyen los cobros y cómo fluyen los pagos. Si yo tengo una clínica que genera 400.000 euros y mis pagos, mis gastos son para esta magnitud, es decir, 4 gabinetes, 5 personas en nómina, 3 colaboradores, más mi sueldo, más el renting, más los impuestos, más todo, como yo no le ingrese gran parte de los 400.000 euros, voy a tener tensiones para poder pagar todo esto. Es decir, si yo resulta que estos 400.000 que genero, que cobro,
yo solo ingreso 300.000 y los otros 100.000 no los ingreso, ya os podéis imaginar, ya podéis prever las tensiones que vais a tener. Tengo otra pregunta que me está llegando por WhatsApp. Dice, estoy planteando pedir un préstamo ICO para este periodo, pero tengo otros préstamos con el banco. ¿Sería recomendable solicitar además una línea de crédito? A ver, el préstamo ICO es un préstamo más que vamos a tener. Es decir, no vamos a entrar en consideraciones, pero hay, digamos, los países que han gestionado bien sus cuentas durante estos últimos años y tienen buenas balanzas fiscales a nivel de déficit y a nivel de deuda pública, pues en lugar de hacer préstamos lo que hacen es dar dinero. El Estado da dinero directamente a quien se lo pide. Aquí, como estamos en un país, digamos que tenemos una deuda pública desmesurada, entonces pues el Estado lo que hace es va a los bancos y dice, oye tú, yo te avalo, pero dales tú el dinero. Y esto es un préstamo. Mientras el primer caso, el Estado da el dinero al contribuyente, es aquí lo tienes, ya me lo devolverás. En el segundo caso es, oye, solicita un préstamo si quieres tirar adelante. Este préstamo está catalogado en el Banco de España como un préstamo más, aunque tenga el aval del Estado. Si yo, por ejemplo, tengo ya un préstamo porque me he hipotecado para hacer ampliación de la clínica y además tengo un renting sobre el equipo que estoy financiando, el equipo de 3D, por ejemplo, pues claro, un préstamo más es un tercer préstamo que estoy pidiendo. Y entonces esto está considerado como una operación que tiene que analizar el departamento de riesgos del banco. El departamento de riesgos del banco, y aquí veo que me entra pregunta, es decir, ¿se puede pedir un préstamo ICO a dos bancos diferentes? Pues aquí vamos. El departamento de riesgos del banco lo que hará será ir al Banco de España y pedirá un documento que se llama CIRBE, que no es más que es dame cuántos préstamos tiene esta persona en su totalidad, en cualquier banco. Entonces, ya sea por un mismo banco, ya sea por dos bancos o por tres, el Banco de España sabe exactamente qué préstamos tengo yo. Entonces el banco va a ver que yo tengo un préstamo, que yo tengo un préstamo con esta entidad y tengo además otro préstamo con otra entidad y otro préstamo con una tercera entidad. Entonces dirá, caramba, muchos préstamos, no pasa mi análisis de riesgo, entonces quizá no le concedo el ICO. Quizá no le concedo el ICO. Esta es la posibilidad. Por tanto, es decir, plantear más préstamos al banco tiene que ser una conversación muy clara. Todo el mundo sabe la situación que estamos. Tenemos que hablar muy claramente respecto a nuestras previsiones de ingresos y pagos y tenemos que decir, sí, es un préstamo más, pero te lo voy a devolver. ¿Vale? Y aquí es donde se genera la relación de confianza. Por lo tanto, un préstamo más sobre otros préstamos que tenemos, sí, es un riesgo. Un préstamo más en otro banco, el banco va a saber que hay otros préstamos y va a decidir si se lo da o no se lo da. Es decir, el ICO no deja de ser, repito, un préstamo más. Me llega aquí una pregunta que dice que el banco solicita un interés del 3,5% y que no puede ser con un menor interés. Yo solo he trabajado con 1,5% y es lo máximo que estoy viendo, o Euribor más 1,75, que al final es 1,6%. El banco, desgraciadamente, el banco no está aquí para hacer negocio. El préstamo ICO viene avalado por el Estado y con unas condiciones muy especiales. El banco, la documentación que tenemos que presentar nuestro banco para solicitar un ICO, esta documentación la presentan al Instituto de Crédito Oficial que está en Madrid. Entonces el tema está en que ese 3,5% sería totalmente negociable, ya sea con esta entidad o con otra entidad. ¿Cómo puedo hacer una previsión de tesorería realista? Bueno, ya lo hemos comentado en esta presentación. Teníamos aquí una previsión si vamos a buscar las diapositivas de previsión de ingresos y pagos. Un segundo que voy tirando atrás todas. Sería con esta previsión, si ves bien la pantalla, sería identificar los cobros de una forma realista. Hemos
utilizado la herramienta de calcular los días laborables que vamos a trabajar y hacer un promedio de cobros por día, de separar los pagos que vamos a hacer en pagos variables, que son compras de material y profesionales, porque esos están directamente vinculados a nuestra actividad. Si trabajamos, compramos material a los depósitos centrales. Si no trabajamos, no compramos material. Si hay especialidades, si hay pacientes, podrán venir nuestros colaboradores y van a cobrar. Si no hay pacientes, no van a venir nuestros colaboradores. Los gastos, los pagos fijos, sueldos, alquileres, seguridad social, esto los podemos poner uno tras del otro y a partir de aquí podemos hacer esta buena previsión de tesorería. Me está llegando otra pregunta por WhatsApp. Me está diciendo... tengo familiares que me dejarían dinero en caso de necesidad y así no tengo que acudir al banco. ¿Es posible hacerlo? Sí, todo es posible. Todo es posible. Sin embargo, deberíamos gestionarlo bien. Entiendo que este familiar no es una persona que está externa al negocio. Es decir, somos autónomos o estamos constituidos como sociedad. Este familiar no pertenece a nuestra consulta, no trabaja como colaborador o puede trabajar como colaborador. Podemos decir que podemos decir que estamos constituidos en sociedad y entonces es parte de los socios de la sociedad. Pero lo que sí podemos decir es que si no es de la sociedad o si es externo a nuestra actividad como autónomos, sí que nos puede dejar dinero y yo esto lo regularía con un préstamo. Es decir, el hecho de que entren 50.000 euros en nuestra cuenta corriente, que sea un préstamo de un familiar, a nivel de Hacienda, si alguna vez hay una inspección y viene esta entrada de dinero se tiene que justificar. La mejor manera de justificarlo es con un préstamo, es decir, este familiar me hace un préstamo a mí de este dinero que yo me comprometo a devolver en tanto tiempo y que yo me comprometo a pagarle este tipo de interés. Mercado, 3 años de carencia, ahí lo dejamos, porque si no, la agencia tributaria en caso de inspección podría interpretar que este dinero que me deja no es más que una donación, es decir, yo te estoy donando, solicitando un dinero y esto está bajo la amparo del impuesto de donaciones, es una transmisión entre vivos y esto aquí hay que pagar impuestos y no son bajos. Por lo tanto, si hay que hacer un préstamo, yo lo que haría sería, si hay que hacer una aportación, yo haría un préstamo y sobre todo este préstamo llevarlo a registrar para que quede constancia que en tal día se registró este préstamo con estas condiciones y esta entrada de dinero pertenece a este préstamo. Otra pregunta que me llega por WhatsApp. ¿La financiación de los pacientes es plausible tal y como está la situación y cómo están los bancos? Hay una referencia en relación al interés que cobra el banco. A ver, dos preguntas. Sí, la financiación de pacientes, interpreto por esta pregunta que es financiación externa. Entiendo que tenemos un acuerdo con una entidad financiera, un banco, una entidad que se dedica a financiar. Y, en todo caso, nuestra misión es ofrecer la financiación a nuestro paciente y es el banco, la entidad financiera, quien hace el análisis de riesgo. Si este banco, evidentemente, por su análisis de riesgo, por el importe, también va al Banco Central y me dice, oye, esta persona que está solicitando 30.000 euros para hacerse un tratamiento, ¿tiene más préstamos? Y hace su análisis de riesgo. Es decir, aquí nadie se escapa de nada. Pensad que lo saben todo de nosotros. Por lo tanto, esta entidad de crédito, esta entidad financiera decidirá el dar esta financiación al paciente o no. Entonces, aquí está nuestro juego también, es decir, en el caso de que la entidad financiera decida que no, en el caso que la entidad financiera corte, digamos, el grifo de la financiación, nosotros qué podemos hacer para ayudar a este paciente y que realmente se pueda realizar este tratamiento y nosotros, evidentemente, pues trabajar y cobrarlo. Aquí, por eso comentaba yo, ¿seremos capaces de cobrárselo en 3 o 4 veces? Este tratamiento, tenemos tesorería suficiente como para tener este pago repartido en 3 o 4 meses. Esta sería quizá la respuesta que yo daría a la pregunta. Me está llegando otra pregunta por WhatsApp. ¿Se puede pedir un ICO como sociedad y aparte un ICO como persona individual a la vez y en 2 bancos distintos? A ver, un ICO es un préstamo tal como está, es un préstamo, digamos, para poder hacer operaciones. No es un préstamo destinado al consumo, no es un préstamo destinado a adquirir una vivienda, no es un préstamo destinado a cambiar el coche. Por lo tanto, lo que se pide para un ICO es que tú seas empresario y tengas una empresa.
esta pregunta, sí, evidentemente podemos ir a una entidad financiera, pedir un préstamo como sociedad. Oiga, yo tengo una SL que gestiona una crédito cantal, necesito un ICO y te va a pedir su estatuto de tesorería. Entonces, el banco hará su análisis. Si yo voy a otra entidad financiera y te digo, mira, yo soy autónomo y quiero un ICO, este banco te dirá, oye, autónomo, ¿cuál es tu actividad? Y, oye, te conozco a ti, tienes empresa, no tienes empresa, ¿dónde están tus ingresos? No, es que mira, yo soy autónomo y tengo una SL y yo facturo en mi clínica. Pues entonces vamos a ver las cuentas de su clínica y por aquí ya pueden mezclar información. En caso de que te conocieran y dijeran, bueno, vamos a pedir un ICO a nivel personal, tendríamos un ICO a nivel personal, el banco personal iría al Banco de España, pediría este documento CIRBE y le dirían, oiga, esta persona como administrador de esta sociedad ya tiene un ICO solicitado, ya tenía este préstamo. Entonces la sociedad, segunda entidad financiera diría, caramba, esto no me suena bien. ¿Vale? Otra cuestión, digamos que esto no pasa, digamos que la sociedad tiene su ICO concedido y yo puedo conseguir de un banco un ICO o un préstamo ICO o un préstamo con condiciones ICO aunque no sea bien un ICO y me lo da. La cuestión es, a ver, yo soy administrador de una sociedad, yo tengo un préstamo ICO para la sociedad, a nombre de la sociedad, y tengo otro ICO, otro préstamo como autónomo. ¿Cómo lo vinculo yo a la sociedad? Pues tengo que hacer una aportación a la sociedad. Y volvemos a lo demás. Si es a corto plazo, no pasa nada, te dejo 10.000 euros y me los devolverás en 3 meses, pero si es a largo plazo, yo haría otra vez un contrato de préstamo entre socio y sociedad. Yo, socio administrador, tengo 55% de esta sociedad, hago un préstamo de este dinero a la sociedad y la sociedad se compromete a devolvérmelo. Si alguien consigue dos ICOs, uno como autónomo y otro como sociedad, enhorabuena, los puede utilizar, lo mismo. En todo caso, entiendo que los dos ICOs sería para tener una cantidad más elevada de financiación, ¿no? Y esto va con el otro WhatsApp que me acaba de llegar. Dice, ¿hay fecha límite para los ICOs y por cantidad máxima? A ver, el tema de la cantidad máxima es quizá la pregunta anterior. Puedo pedir dos ICOs, uno individual, otro como empresa. Cantidad máxima. Cantidad máxima depende de dos cuestiones. Primera, de mi previsión de tesorería, yo cuánto necesito. Está claro que el banco va a pedir información histórica mía, esta empresa, este autónomo, cuánto factura, esta clínica, qué movimiento tiene, cuántos empleados, cuántas retenciones ingresa, el famoso modelo 190, es decir, qué movilidad tiene. No, mira, es que factura unos 400.000 al año y da 150.000 de beneficio. Perfecto. ¿Qué le pasa este año? Vamos todos abajo, vamos todos abajo. Pues venga. Claro, si yo estoy pidiendo por una facturación de 400.000 estoy pidiendo 500.000 euros, el banco te dirá, el banco ya va a poner el freno. Esta cantidad tú no te la vamos a dar porque tú no la vas a poder generar. Entre otras partes, entre otras razones, porque nunca en tu información histórica tiene una facturación de este nivel. Por lo tanto, la primera restricción del ICO es mi volumen, lo que yo pido. La segunda restricción, bueno, lo que yo pido y lo que me concedan, que esto entonces pertenece a su análisis de riesgo. Mira, me pides 50, pero te doy 35. Consigue los otros 15, ¿vale? Esa sería una opción. La otra pregunta que me hacían es, ¿hay fecha límite? A ver, los créditos ICO llevan el apellido COVID-19. Créditos ICO siempre hay. Créditos ICO son créditos que el Estado da a las entidades financieras a un interés muy bajo, es dinero que el Estado avala, que el Estado pone ahí para que las entidades financieras vayan y recojan una cantidad y la pueden dejar a las empresas. Préstamos ICO siempre hay. Préstamos ICO con el apellido COVID-19 no habrá siempre. La diferencia entre un préstamo ICO normal y un préstamo ICO COVID-19 es básicamente, primero, tipos de interés en el COVID-19 es más bajo, por lo tanto, es una oportunidad. Y segundo, el aval para el préstamo en el COVID-19, el 80% de este valor lo pone el Estado. En un ICO normal, el aval lo tienes que poner tú al 100%. ¿Vale? A ver, por lo tanto, habrá ICOs COVID-19 mientras dure el estado de alarma, mientras el Estado considere que hay razones para dar ICOs COVID-19. Si nos encontramos en junio y hay una actividad económica ya que empieza a verse, o sea, no hay rebote, no hay ningún rebote de casos de COVID. El Estado puede decidir
que ya no dará más condición, ya no ofrecerá más ICOs COVID-19 al mercado, y entonces cualquier otra financiación que sea ICO tendrá que ir como un ICO normal. Es decir, COVID-19, mientras el Estado lo considere durante el estado de alarma y quizá algún tiempo superior, un tiempo más, ICO normal sin COVID-19 existirá durante todo el año. ¿Vale? Podrá existir varias veces durante todo el año. Y si no es ICO, entonces tenemos que ir al préstamo bancario. ¿Vale? Estamos en 3 niveles. El ICO COVID-19, mejores condiciones. Habría después el ICO del Estado normal y corriente, que hay varias emisiones durante lo largo del año. Y si eso tampoco sale o el Estado ya está exhausto, ya no puede avalar nada más, entonces vendría el ICO, el tercer nivel. Vamos al banco y vamos a financiarnos, señores, necesito un préstamo operativo. Y el banco ofrecería, depende de la casuística, o bien un préstamo para financiar nuestra actividad, o bien una línea de crédito para financiar nuestras, digamos, tensiones puntuales de tesorería. Pregunta que llega aquí también, dice, ¿a día de hoy también existe el producto póliza de crédito COVID-19? No, que yo sepa no. La póliza de crédito, las que he hablado con los bancos y he negociado con ellos, es la póliza de crédito normal y corriente. Pero ya os he comentado que el tipo de interés, los costes fijos son muy bajos y yo estoy viendo costes por no disponer nada de 3 euros al mes, solo por mantener la línea de crédito abierta. Y luego si pedimos un crédito una línea de crédito de 20.000 euros, y solo utilizamos 3.000 en un año, pagaremos quizá el 3%, pero no de los 20.000, pagaremos el 3% de los 3.000 que hemos utilizado, lo cual, que sea un tipo de interés más alto, estos 3.000 es una cantidad mucho más baja y estos 3.000 quizá los utilizaremos durante 3 días, por lo tanto pagaremos el 3% de los 3.000, pero de 3 días, no de todo el año. En cambio, el préstamo pagamos el 3% o el 1,5% de todo y durante todo el año. Por tanto, la línea de crédito yo la veo como una forma de financiación complementaria al préstamo, ICO COVID o ICO sin COVID, y para estos casos puntuales. Otra pregunta que me llega por WhatsApp, si no se devuelve el ICO y es sociedad, respondo yo con mi patrimonio. Si es sociedad, la base de la sociedad es la responsabilidad limitada. A menos que haya una gestión considerada como delictiva, a menos que haya un fraude o una actuación delictiva, como sería cierro, dejo todo el personal y me llevo dinero a un paraíso fiscal y yo me voy al paraíso fiscal también a vivir, eso sería delito, digamos. Las sociedades limitadas tienen la responsabilidad del administrador limitado. Al contrario que un autónomo, que responde con todo su patrimonio, una sociedad limitada responde solo con el dinero que el propietario, es decir, el accionista, ha aportado a la sociedad. Si es como cualquier cosa, si yo pido un préstamo, si mi negocio va mal y yo tengo que cerrar, y cerramos, ojo, cerramos por tensiones de tesorería, cerramos porque no tenemos dinero para pagar los gastos, no tenemos dinero para pagar los sueldos, no tenemos dinero para pagar los impuestos en la seguridad social, y vamos al banco y el banco no nos da, entonces cuando estamos en una situación de suspensión de pagos o lo que se llama concurso de acreedores, que vamos a un abogado, decimos vamos a suspender pagos, vamos a negociar con todos los proveedores y vamos a negociar el pago. El pago está sujeto al dinero que tenga la clínica. No es que no tenga nada, es que lo que tiene se tiene que pagar primero al personal, segundo a la Agencia Tributaria de Seguridad Social y tercero los otros proveedores. ¿Qué pasa con el banco? El banco también está ahí. Por lo tanto, el banco, a menos que la causa de la disolución sea un hecho delictivo, un comportamiento pirata por parte del empresario, en este caso del propietario de la clínica, ahí acaba la responsabilidad del propietario. Es decir, es sociedad de responsabilidad limitada. A menos que el préstamo no esté avalado, y ojo con la firma, con mi patrimonio personal, yo no tengo por qué responder con mi patrimonio. Es decir, el banco asume su riesgo, el Estado asume su riesgo, y si no cobra, el Estado pagará al banco lo que yo dejo de pagar. Otra cosa es que el Estado abra después una investigación y diga, oiga, vamos a investigar a esta persona por qué ha cerrado, qué le ha motivado a cerrar. Y vamos a ver si su actuación como empresario, ya no como profesional autónomo, sino como autónomo, como empresario, ha sido
de acuerdo con los buenos patrones de trabajar o no. Otra pregunta que viene aquí, los que ya tenemos líneas de crédito, ¿ves buena opción ampliar el capital de la línea de crédito? Sí, yo vería una buena opción si realmente con esta línea de crédito podemos quitar un ICO, por ejemplo. Si realmente nuestra provisión de tesorería nos lleva a que vamos a tener algún mes o un par de meses, sobre todo agosto, vamos a pagar impuestos, sobre todo octubre, que vamos a necesitar esto. Y sobre todo sería una buena opción si ya tenemos otros préstamos, lo que decía antes, es decir, un préstamo ICO COVID es un préstamo más, si ya tenemos dos, pues es un tercero que se añade a nuestra bolsa, a nuestra cartera de préstamos. Entonces, si no queremos pedir un préstamo y vemos que con un poquito más de dinero pasamos, pues yo negociaría ampliar el límite de crédito, o puede ser, la línea de crédito, o puede ser también una buena opción, si pedimos 50, nos dan 20 y necesitamos 30 más, pues vamos a buscar la línea de crédito. Es decir, por hablar con el banco no me quedaría en casa. Si tenemos, otra pregunta, si tenemos una sociedad civil profesional, ¿tenemos que responder con nuestro patrimonio o no? Las SCP, las sociedades civiles profesionales, esto es una entidad híbrida que tiende a la desaparición. Es una sociedad, digamos que sí, no es una sociedad de responsabilidad limitada y en este caso sí responderíamos con el patrimonio profesional. Una sociedad civil profesional se une cuando dos o más profesionales, se crea cuando dos o más profesionales se unen para llevar a cabo una empresa común. Es decir, vamos a hacer una actividad profesional de odontología y nos constituimos en sociedad civil profesional. Yo aporto un 40%, tú un 60%, por lo tanto nuestros beneficios irán al 40 y al 60%. Esto, a efectos fiscales, a efectos de la agencia tributaria, es como un autónomo, son como dos autónomos unidos. Y ahí sí que la figura de autónomo es muy, muy presente. Para eliminar la responsabilidad, el consejo y hacia donde va también los avisos de la agencia tributaria es reconvertirse, transformarse en una sociedad limitada que entonces limita mucho la responsabilidad. Otra pregunta que está llegando por aquí. ¿Hasta qué cantidad nos podemos endeudar? O mejor dicho, ¿hasta qué cantidades pueden endeudarse? Esta pregunta la hice con algunos clientes y al final la respuesta es muy fácil. A ver, actualmente estás pagando un renting de 1.200 euros por el equipo 3D o por el escáner intraoral o por lo que sea. Tienes además unos 800 euros mensuales del resto del préstamo con el que pagaste pues, la ampliación de gabinetes o la ampliación de la clínica. Es decir, ahora mismo tienes 1.200 más 800, tienes una carga financiera de 2.000 euros al mes. Te quedan 5 años. Vas a pagar 2.000 euros cada mes durante 5 años. Si realmente yo estoy pidiendo 50.000 euros de préstamo ICO y la previsión que me hace mi banco es estos 50.000 euros de ICO son 800 euros mensuales para pagar, la pregunta que me voy a hacer yo es, ¿voy a poder pagar el año que viene 2.800 euros cada mes al banco? Entonces, más que el banco que te quiera no dar los 50.000, la pregunta que me haré yo es, si en condiciones normales, es decir, antes del estado de alarma, ¿yo podría poner 2.800 euros tranquilamente para pagar al banco? Si la respuesta es que sí, entonces lo traslado esta misma pregunta a mi previsión de tesorería. ¿Realmente con los números que yo tengo, que estoy viendo, podré pagar el año que viene 2.800 euros más al banco cada mes? Y aquí es donde quizá el límite, porque quizás si me veo incapaz de pagar 800 euros más y veo que en 400 euros paso, entonces quizá en lugar de pedir 50.000 pido 25.000. Esto sería mi respuesta a esta pregunta. No vienen más preguntas. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues nada. Muchas gracias, Xavi. A ver, para mí tiene mucho valor la opinión de Xavi. Xavi Tremosa lleva años asesorando a consultas dentales. Su mujer es dentista, por tanto sabe lo que es el día a día
tiene consulta propia y sabe lo que son las preocupaciones del odontólogo para los días previos, los días después y lo que vendrá más adelante. Por tanto, para mí realmente el análisis que hace tiene mucho valor porque lo viven, no es de teoría, sino realmente lo vive en primera persona en casa y además a través de todos aquellos dentistas a los que asesora. Así que nada, muchísimas gracias Xavi por haber estado con nosotros, realmente muy aclaradora tu charla. Muchas gracias a todos los que habéis asistido aquí al webinar y bueno, os emplazo mañana si queréis para completar parte de esta información, todo lo relativo a cómo vamos a gestionar la vuelta al trabajo con nuestro personal, que es otra temática que no es nada fácil, ¿de acuerdo? Muchas Pues gracias, nada, Ernest, también. un placer, Xavi, tenerte aquí. Pues nada, nos vemos mañana y a seguir recibiendo más inputs, bueno, que nos ayuden un poquito a ver más en la niebla, ¿de acuerdo? Pues Muchas venga, gracias. Un saludo. Un recuerdo para todos. igualmente. Hasta Hasta luego. luego.